Buenas a todos. Comenzaré con una pequeña anécdota. Cuando estaba en la escuela tuve que ir a un pequeño cine que se encontraba en Plaza Loreto en la Ciudad de México. La película que vi era de las que llaman cine de arte, pues era lo único que pasaban ahí. No me acuerdo de qué era, pero sí recuerdo que sin importar nuestros gustos, todos los que fuimos a verlo, salimos con un fuerte dolor de huevos, sin entender qué habíamos hecho para merecer esto. Sé que no era el target al que querían llegar, sé que en esas películas lo que se busca no es contar una historia, sino enfocarse en la parte visual, jugar con la estética, mientras que otras quieren llevar ideas a lo abstracto o plantear interrogantes sobre la existencia humana, la sociedad, el arte por el arte, yo qué sé. Bueno, pues ese dolor de huevos no se compara al que tuve cuando iba a la mitad de una de las series más alabadas y reconocidas, pero también de las más lentas que hay, y que solo por tener la etiqueta de vanguardista, llegaron a él uno de los grupos de fanáticos más pretenciosos y tóxicos que hay en el anime. Y miren que hay varios. Y antes de empezar a hablar sobre Serial Experiments Lain, y para que los mamones se vayan, debo decir que sí, la vi cuando empecé con este canal, la vi porque sabía que es un referente para muchas cosas y es probable que como la viera en el mood de ser una tarea que tenía que hacer, se me hiciera aún más pesada. También debo decir que es una serie que cambia su ritmo en la segunda mitad, y aunque al final puede que no te quede muy claro todo lo que has visto, internet es de ayuda para entender las cosas que hayas pasado por alto. O puedes verla de nuevo, cosa que no creo que vuelva a hacer, pero sí es una serie que recomiendo si te gusta la ciencia ficción, el misterio, el terror psicológico, el cyberpunk o solo si quieres aprender más sobre la cultura del anime. Parte por lo que creo que fue más pesada mi experiencia fue cuando quise buscar más cosas sobre la serie, porque no me cansaré de decir lo pretenciosa que es la gente que se siente fan de Serial Experiments Lain. Lo primero es la clásica y típica respuesta que pasa con muchos animes similares. Este anime no es para cualquiera, muy pocos lo pueden entender, plantea temas filosóficos muy serios y complejos para ti, así que mejor vete a ver tus peleitas. Y mi favorito, esta serie solo la pueden disfrutar los verdaderos superhakas. Puede sonar exagerado, y sé que así no son todos, pero si no han visto la serie y deciden hacerlo, verán que desde las secciones de comentarios se encontrarán a fauna así. Algo que me llamó la atención de los superhakas es que justificaran la supuesta mala calidad de la animación porque era un anime de los 80 y esto le había pasado factura a la serie. En pocas palabras, les gustaba la serie, pero para ellos ya se veía viejita y es por eso que a ti no te gustaba. Así que lo mejor era que te fueras de ahí, pues si querías ver CGI o explosiones multicolores, estas las verías en tus animes de peleitas. Y esa idea absurda hasta duele por varias cosas. En primera, y tal vez delate así mi edad, pero basta con oír el opening y el ending para saber que esta música es súper noventera. El ending me suena como si Caifanes cantara Kumbala o algo de la maldita vecindad, y perdón si esto suena a blasfemia. Y el opening es parecido a algo que cantaría Alanis Morissette, Natalie Imbruglia o Joan Osborne. A estas últimas las tuve que googlear porque nomás ubico las canciones por la tonada. Y esa es la otra cosa. Basta con googlear Serial Experiments Lain y en 2 segundos te saldrá que este anime es de 1998. Y de la música no tengo ninguna queja, el opening es muy bueno, es lo que se escucha de fondo y suele salir en lista de los tops que hablan de openings de la década de los 90. La canción se llama Duvet y lo canta BOA o Boa. La otra cosa que duele de leer algo así, de alguien que se vanagloria de su pretensión, es pensar que la calidad en el arte de un anime es malo porque pasó la factura del tiempo. Entre otras cosas porque la animación fue hecha a propósito para verse de esta forma, en especial en la primera mitad de la serie. Los escenarios de la serie son juegos de luces y sombras que se contraponen entre sí, son o muy oscuros o totalmente saturados de luz. Esto con el paso de los episodios, que aquí llevan por nombre estratos o capas, empiezan a cobrar un sentido. Pero antes de avanzar más, no sé si sea necesario poner un aviso de spoilers, porque no haré un resumen de la serie, para eso ya hay varios videos en español que lo hacen, y abajo dejaré alguno de ellos. Tampoco será un análisis sobre los temas filosóficos que plantea, aquí me centraré en su estructura argumental y en especial de la influencia y relevancia que indudablemente tiene sobre la manera de hacer anime de ciencia ficción. Hay varias sinopsis para describir lo que verás en Serial Experiments Lain. En mi caso, solo lo puedo resumir como la historia de una chica que se mantenía ajena a las computadoras para después, en un intento de encajar con sus compañeras, enviciarse totalmente, lo que la llevará a descubrir bastante cosas sobre la red y sobre ella misma. Sobre el anime en sí, el diseño de los personajes parece simple, gente normal sin grandes extravagancias, pero que van cambiando conforme avanza la trama. En la primera mitad, ver a Lain, la protagonista, como alguien totalmente inexpresivo y gris, sirve para el propósito de la serie, y ya en la segunda mitad, cuando se establece la existencia de por lo menos 2 Lains, por decirlo de alguna forma, se muestra que ella es capaz de tener expresividad en su rostro. Esta división entre la primera y la segunda mitad
va con mi problema con la serie, y es que la primera parte es demasiado lenta, pero esto es a propósito, pues sirve para crear la atmósfera, plantear las preguntas al espectador. Para la segunda mitad, la forma de narrar las cosas cambia por completo, aunque no mucho. Ya en la penúltima capa, te dan un resumen que dura la mitad del episodio, lo cual es muy útil porque además de recordar varias cosas, te ayuda para cerrar los cabos sueltos. Así que ya puedes diferenciar entre qué es el mundo real y el virtual, saber que puede ser fruto de la mente de Lane o de la red, entender qué efectos tiene lo que ocurre entre ambos mundos. De hecho, es incorrecto que le diga mundo real, sería más correcto decir cómo afecta lo virtual al mundo físico. La exposición es más clara y ya no depende solo de lo que deduzca o infiera el espectador. En Serial Experiments Lain, los episodios comienzan desde el opening, es decir que desde el inicio se debe poner atención. Por ejemplo, la voz robotizada que dice esto Present day. Present time. tiene una razón, y lo sabremos hasta el episodio final. También nos sirve para preguntarnos cosas sobre Lane, como su omnipresencia a través de las pantallas de la televisión. Este es uno de los primeros ejemplos que hay en el anime del famoso foreshadowing, es decir, darnos detalles sobre lo que pasará en la serie y que ignoramos por completo. Casi todos los capítulos empiezan con una voz en off y con la escena que vemos de fondo. Esta repetición, episodio tras episodio, con el semáforo, un cruce peatonal, gente, carros y cables, es para crear una atmósfera de monotonía, la sensación de sentirte encapsulado, atrapado en un loop. Posteriormente se presenta el nombre de la capa o capítulo que veremos, siempre con la misma voz robotizada, por cierto sacada de uno de los primeros programas de voz sintética que existieron, el Plain Talk de Apple. Para la primera mitad del anime, depende de ti descubrir qué es parte del mundo físico y qué del mundo virtual. Y vaya que no te la ponen fácil, pues hay momentos en que crees que hay significados ocultos y piensas que es así la estética del programa, pero te das cuenta que no es tal hasta la segunda parte. Forma de saber que es parte del mundo físico es cuando estás frente a una saturación a blancos. Esto quiere decir que es algo ajeno a este entorno. Ese cambio puede ser causado por una interferencia de la red con el mundo físico, o que Lane o algún otro de los personajes está viviendo por algo en su interior, o que es la misma Lane viajando dentro de la red para investigar qué es lo que está pasando. Cosa similar pasa con las sombras. En el mundo físico verás sombras que se proyectan como deberían de ser, pero cuando Lane está en la escena, ya sea caminando o encontrándose con alguien de los laboratorios Tachibana, verás a las sombras con esas pequeñas gotas que simulan sangre. Lane en específico también es útil para saber cuándo estamos en el mundo físico o en la red. Hay que recordar que en la serie el internet la llaman así, y ya sé que técnicamente no es lo mismo, pero bueno, solo intento desenredar un poco esta serie a como yo lo entiendo. Lane es la llave para entender en qué parte del mundo físico virtual estamos, pues es a lo que se le nota de manera más clara su cambio de actitud. Esto va desde el diseño de personaje, pues se le definieron 3 personalidades. La que domina en ella al principio en el mundo físico es la chica inexpresiva, tímida y que no sabe usar las computadoras, seguida de la Lane de la red, alguien salvaje, malvada y astuta que tiene como objetivo ejecutar la misión para la que fue diseñada. Finalmente, de la interacción entre ambas Lanes sale una tercera, que es la que vemos al final de la serie, una Lane segura y consciente de sí misma, que no busca convertirse en una diosa. Otro elemento que se repite a lo largo de la serie son los encuadres a las pupilas de los personajes. En ocasiones estas no se pueden ver con claridad, como ocurre con los enviados del laboratorio. En general, veremos a la gente con estas pupilas dilatadas, salvo cuando Lane borra la memoria de sus amigas y su familia. En este caso se le ve la pupila fija y al mínimo, que por cierto es como Lane suele tenerlo cuando está en el mundo físico. En el caso de Lane, solo veremos en una ocasión, durante toda la serie, que tiene una mirada digamos más humana, y es justo después de derrotar al antagonista, el científico convertido a fallido dios virtual Masami Eid. Ese fue el momento en que Lane tuvo contacto con su parte humana, pues momentos antes Arisu le puso la mano en el corazón. Para ir cerrando este video, es innegable el valor que tiene esta serie de culto, que ha sido inspiración para otras tantas. Y al riesgo de sonar como esas personas, sí parece que Serial Experiments Lain se inspiró en Evangelion, tanto para el diseño como al combinar escenas reales con animación o la propia temática de la historia. Tanto así fue la polémica creada en su momento, que el escritor de la serie, Chucky J. Konaki, tuvo que asegurar que no vio Evangelion sino hasta después de escribir el capítulo 4 de Serial Experiments Lain. Así de específico tuvo que ser, sabedor de cómo llega a ser el fandom. Y no dudo que dijera la verdad, pues fue justo en esa época en que a los escritores y directores se le dio mayor libertad creativa, por lo que comenzaron a experimentar y poder hablar de temas que no se abordaban en el anime. También siento que Lane se inspiró un poco en Monster.
no solo en lo relacionado a los niños y la experimentación, sino en la disociación en la personalidad e incluso en lo visual, aunque en esa época Monster solo era un manga. Así que hablando de quién inspiró a quién, podríamos seguir en una espiral infinita. Al final, como se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Con eso en mente, no es casual que a este anime se vea como inspiración para los programas que se transmitieron después de ella, y una de las más mencionadas es Steins Gate. Por supuesto que una serie que le gusta a los super hackers debe ser la base para una de las mejores historias de ciencia ficción y anime que existen, y no pueden cambiar mi opinión. No solamente tienen en común el tipo de preguntas que se plantean, como ¿cuál es el valor de la memoria? O si en verdad las cosas pasan, es más, ¿en verdad nosotros existimos? Si es que nadie tiene recuerdo de nosotros o de lo que pasó, sino también en cosas meramente estéticas. Y esto no se limita en Steins Gate, sino que va de todos los temas que se tratan en el universo del Science Adventure Series. Mundos alternativos, experimentación con humanos, empresas malvadas, juegos malditos, niños habilidosos con la tecnología, por mencionar algunas similitudes. También todo este universo de novelas visuales y anime suelen mezclar elementos reales con la ficción, para ajustarlos a la realidad de nuestro mundo, para que así no nos sea muy ajena a nosotros. Con Serial Experiments Lain tenemos todo un capítulo, en donde el padre adoptivo de Lain nos sirve de narrador para contarnos sobre los Majestic 12, el incidente de Roswell, el proyecto Xanadu y la resonancia Schumann, así como en Steins Gate nos cuentan de CERN, el IBM 5100 o John Titor. Por cierto, la historia de John Titor todavía no existía cuando Lain salió al aire. Para que vean cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Las similitudes en la parte estética también están presentes, aunque no con el mismo significado. En Steins Gate, el alumbrado público, los postes de luz, los transformadores y todo el cablerío sirven como parte de la escenografía y también como un símil de las distintas líneas del tiempo. En el caso de Lain, es una alegoría para mostrar cómo todos los humanos están conectados y entrelazados entre sí, en el caso específico de la serie, por la red. También, desde la primera escena de Steins Gate, veremos cómo juegan con la saturación de luz, como con Mayuri con su mano abierta al sol, y al ver a Lain sola en un mundo vacío, nos recuerda a Okabe, cuando recibe el primer mensaje. No quiero hablar más para no spoilear, pero vean Steins Gate si no lo han hecho, por favor. Serial Experiments Lain, es como la 10ª vez que digo el nombre, también fue pionera en el aspecto mercadológico, pues fue un anime que salió a la par de su videojuego, y no como consecuencia de este o de un manga. El juego lanzado para PlayStation tiene una trama totalmente distinta a la serie, con un final mucho más oscuro, en donde domina la Lain de la red. Hay videos de esto en YouTube. Y el juego recibió muchas quejas como inconsistencias en la animación, un mal sonido, una interfaz poco amigable con el usuario y un exceso de tiempo de carga entre escenas, entre otras tantas fallas. Esto se relaciona con que sus propios creadores, el escritor Konaka y Yasuyuki Ueda, que fue el productor, no estaban de acuerdo en ver al producto como un juego, sino como un psycho stretchware o artículo de expansión mental o psíquica. Aunque en inglés psycho casi no se usa para hablar de la mente, sino para referirse a los psicópatas. Pero bueno, se les hacía muy vulgar llamarlo novela visual, yo creo, aunque en realidad pues eso es. Por su mala recepción en las ventas, el juego solo se lanzó en Japón, pero la más cercana experiencia que encontré por internet es esta página de internet. Muy interesante pero extraña, que mucha gente creía un producto real de la Deep Web, pues ignoraban de la existencia del anime. Y finalmente, para cerrar este video que sé es bastante denso, hay otro anime que podríamos considerar como la secuela espiritual de Serial Experiments Lain. Y me refiero sin lugar a dudas de Hitori Bochi. No se trata solo porque Bochi y Lain tengan el mismo mechón de pelo, que ambas sean tímidas, sin amigos, o que usen una pijama de oso de manera habitual. No. Es que solo basta con verlo para descubrir que Lain fue la vida pasada de Hitori Bochi. Pero hay más. Nako sería Komarisu, Haru y Sotoka como las otras amigas de Lain, la Lain malvada sería Kai, la amiga de Bochi, todo tiene un sentido, no hay peor cielo que el que no quiere ver, son universos paralelos, incluso el soundtrack de Lain tiene 2 tracks que se llaman Hitori Bochi, tienen que abrir los ojos, esto no es una coincidencia. Pero bueno, Hitori Bochi significa totalmente sola, así que pues tiene algo decente. Casi todos los comentarios son bienvenidos. ¿Has visto esta serie? Además de Hitori Bochi hay otra serie que está inspirada en Lain. Muchas gracias y hasta luego.